Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios Altísimo nos los bendiga. Damos gracias al Señor por la gran oportunidad que nos da de poder servirle nuevamente en medio de su pueblo, a la iglesia que está siempre destacada en sus casas, aprovechando bien el tiempo, mis amados hermanos, para poder llevarles un mensaje nuevo, donde queremos reforzar, mi amado hermano, su fe, reforzar su amor para con el Señor, reforzar todos los valores cristianos que el Señor necesita que tengamos en medio de esos tiempos. Y es importante entender esa parte, porque verdaderamente, mi amado hermano, ese es el trabajo de nosotros, los servidores del Señor, los que traemos o los que llevamos la palabra hacia ustedes, para que ustedes puedan, en este caso, poder afirmar su fe y su confianza en el Señor. En esta tarde les traemos el mensaje buscando la paz. Y creo que ahora más que nunca necesitamos tener paz en nuestros corazones, en nuestra mente, pero deseo con todo el corazón, sinceramente, enfocarlo sobre varios aspectos que nos van a traer paz para con Dios y paz con usted mismo, en que usted está en paz con Dios también. Pero que primero que todo vamos a orar al Señor, ¿de acuerdo? Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor, te bendecimos, te adoramos y te damos la gloria y la honra que solo tú, Señor, te mereces. Te rogamos, por favor, tu bendición y dirección para poder desarrollar este mensaje, Señor. Y oramos a ti, por favor, para que tú nos llenes con tu sabiduría y con la dirección de tu Espíritu Santo, Padre eterno, por favor. Llénanos, Señor, cada día más y más con tu presencia. Te oramos a ti, por favor, para que tú seas propicio en nuestras vidas. En tus manos encomendamos este mensaje y te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, el tema que le vamos a traer en esta noche, mis hermanos, es buscando la paz. Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestro mensaje? Incentivarle a usted como creyente en que la paz la vamos a encontrar dentro de la voluntad de Dios. Eso es lo que queremos hacer, encontrar la paz dentro de la voluntad de Dios. Y es lo que queremos hacer, mis hermanos, como introducción. Podemos decir que algunos ejemplos de la Biblia, por ejemplo, nos hablan de temas que tratan para con nosotros. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11 trata con nosotros lo que es los héroes de la fe. Vemos el ejemplo de ellos en todo lo que ellos han desarrollado y que realmente nos enseñan grandes cosas para nuestra vida en Cristo. Por ejemplo, el capítulo 3 de Juan se llama también en este caso del nuevo nacimiento, que es donde realmente el Señor nos incita a nosotros a conocerle a Él, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y ahora, mi amado hermano, quiero decirle que Filipenses capítulo 4 es también llamado el capítulo de la paz. Entonces, qué importante entender esta parte, y hay capítulos que en la Biblia que también tocan aspectos que son necesarios. Entonces, hoy queremos tocar un aspecto sobre esto, sobre lo que es la paz en la vida nuestra. Y es muy importante, como primer punto, para ir avanzando con el tiempo, el primer punto en el cual tenemos que encontramos esa paz es cuando verdaderamente Dios nos pide que estemos firmes. Ahora, en este primer punto vamos a decir entonces que es necesario que estar firmes a nuestra lealtad a Dios. ¿Cuánto es, qué, vamos a ponerlo a este punto de vista, qué es para usted la lealtad? Y usted se va a poner a pensar, bueno, lealtad es una persona que es confiable a otra, o una persona que es fiel a otra persona y que nunca le va a fallar o que no le va a fallar. Bien, en cuanto a esto, mis hermanos, quiero llevarles algunas citas bíblicas para ir avanzando con esto. Y en Jeremías capítulo 42, verso 5, dice el Señor de ese momento, dice: y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová, tu Dios, te enviare a nosotros. Sea bueno o sea malo la voz de Jehová de nuestro Dios, la cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz de Jehová vuestro Dios, nos vaya bien. Eso es una descripción bíblica de lealtad. Y la lealtad, mi amado hermano, verdaderamente tiene mucho que ver entonces hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Qué lindo es saber de que usted y yo estamos
con esa paz verdaderamente en nuestros corazones, cuando verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos, como dice aquí la palabra del Señor, sea bueno o sea malo. Hay situaciones que no vamos a entender que debemos de hacer, que quizás el mundo nos dice a nosotros cosas en contra nuestra porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces es importante entender esa parte. Ahora, muchas cosas nos desafiarán la lealtad nuestra hacia Dios, pero no debemos de titubear. Tenemos que creer al Señor. ¿Saben una cosa de las que he visto en esta vida cristiana? Es que muchos creyentes, mi amado hermano, al descuidarse en su vida espiritual, comienzan a titubear y comienzan a caer en situaciones que realmente al final no son agradables. Por ejemplo, les voy a traer un ejemplo en Hebreos. En Hebreos capítulo 3, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre esto. El Señor nos ha llamado aquí. Dice Hebreos capítulo 3, verso 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. ¿Y por qué razón? Porque dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguna de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y eso es, mi amado hermano, que verdaderamente Dios quiere hacernos entender. Si ustedes y yo nos apartamos del Dios vivo, teniendo en nuestros corazones incredulidad, pero ¿a causa de qué? Dice aquí el verso 13. Dice: antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, cuando nosotros nos debilitamos espiritualmente, lo que va a suceder, mi amado hermano, es que nosotros vamos a comenzar a creer cosas en nuestro corazón que antes sabíamos que no están bien delante de Dios, que son malas, pero que ahora las estamos creyendo como una verdad. Cuando nosotros comenzamos a ver esa parte, mis amados hermanos, nosotros entonces comenzamos a albergar cosas que no son agradables delante de Dios y ya somos desleales delante de Él. Y eso es lo que Él no quiere. Ahora, otras citas bíblicas. Tenemos que ser en ese caso leales a Dios en cuanto a la doctrina y a la palabra de Él. Dice la palabra del Señor ahí en Colosenses capítulo 2, verso 5. Dice el Señor en su palabra. Dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Claro, el apóstol Pablo estaba muy contento con la iglesia en Colosas, porque realmente ellos, esa iglesia como tal, estaban siendo leales al Señor en esas características. Él se estaba gozando y mirando, dice, en su buen orden, primero, y segundo, y en la firmeza de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ahora salta una pregunta: ¿cómo está tu fe en Cristo Jesús? ¿Estás creyendo lo que dice la palabra, a lo que los hermanos predicadores tratamos de llevar y que ustedes lo crean en su corazón? Mi amado hermano, eso es importante que usted lo comience a ver en su vida. ¿Qué tan leal está siendo usted para cumplir lo que dice la palabra de Dios, aún cuando realmente, como decía Jeremías, sea bueno o sea malo, verdaderamente ellos iban a obedecer? Nosotros tenemos que obedecer al Señor también, aunque muchas veces nos vayamos a comprar un montón de circunstancias o problemas que la gente pudiera no estar muy de acuerdo, porque en el mundo es otro pensamiento, pero el pensamiento que Dios quiere establecer en nosotros es otro. Ahora, vemos con Tito capítulo 3, el verso 8, dice la palabra del Señor así, Tito 3:8. Vamos avanzando, mis hermanos. Eso es un tema que vamos a ir desarrollándolo en varios videos, porque es muy amplio. Yo quiero que a usted le quede muy claro lo que es verdaderamente tener esa paz en su corazón. Dice la palabra del Señor 3:8. Dice: palabra fiel es esta, y en estas quiero que insistas con firmeza. Pero primera dice aquí el apóstol Pablo a Tito: palabra fiel es esta. En otras palabras, no hay error, viene el corazón de Dios, viene el pensamiento de Dios. Y en esas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas cosas son útiles, buenas y útiles a los hombres. Entonces, es importante entender también no solamente la parte de la doctrina, sino que también
que esa palabra que nosotros estamos aprendiendo sea también produciendo cosas buenas en mi vida y en su vida, que es lo que Dios quiere. Ahora, vamos a ir avanzando con el punto, mis hermanos. Una de las razones en las cuales Dios quiere que también estemos firmes es que verdaderamente nosotros estemos firmes en resistir el pecado. Las fuerzas de Satanás, mis hermanos, y también la tentación, el mundo, toda nuestra carne, verdaderamente va a luchar en nuestra contra para que nosotros realmente no estemos firmes delante del Señor, pero podemos verdaderamente ser fuertes. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 6, el verso 10. Efesios 6, 10. Dice el Señor en su palabra. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es ahí donde tenemos que fortalecernos para poder vencer. Algo muy importante en cuanto a esto es que verdaderamente, mi amado hermano, Dios nos va a dar esas fuerzas siempre y cuando nosotros nos fortalezcamos en Él para poder vencer la tentación, el mundo y también, mi amado hermano, a Satanás, que él también es uno de los que quiere vernos caer y que también nosotros deshonremos el nombre del Señor. Importante entender también que a través del fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, van a venir muchos argumentos en donde usted quiere que usted los crea. Satanás quiere que usted lo crea, le va a susurrar a su oído esto, pero realmente, mi amado hermano, dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, en cuanto a esto, mis hermanos, Dios nos va a capacitar también en medio de circunstancias para ver esos argumentos y obstáculos que podamos verdaderamente nosotros encontrarnos en el camino. Dice la palabra del Señor para ejemplificarlo. Dice Isaías 5:20, dice que hay de lo que a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo. Y vemos, mis hermanos, cómo en el mundo nos quiere enseñar a nosotros cosas que son malas, que realmente que nos están vendiendo la idea de nosotros que son malas, pero que realmente, mi amado hermano, son buenas. Y realmente, mi amado hermano, y hay cosas que son malas y que realmente al final, o viceversa, cosas buenas que también se convierten como malas. Entonces tenemos que entender una cosa, y usted puede entender una lista increíble, donde usted y yo podemos saber qué cosas ahora se llaman cosas buenas, pero las están poniendo como malas, y cosas malas las están poniendo como cosas buenas. Entonces usted y yo lo sabemos. Entonces es importante que entendamos que solamente a través del permanecer firmes en la palabra de Dios podemos derribar esos argumentos y verdaderamente esos pensamientos que nos quieren introducir a nosotros para poder convencernos y seguir la vida que Dios no quiere. Ahora, importante, podemos ganar la victoria sobre el pecado, pero no es nada automático. ¿Sabe, mi amado hermano? Usted y yo tenemos que dar una lucha. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice la palabra del Señor, 1 Corintios 10, 13, dice el Señor en su palabra, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces aquí en este aspecto está enfocándose la parte de lo que es la prueba, pero verdaderamente Dios no nos va a dar algo más allá de lo que nosotros no podamos soportar también. Importante entender esa parte. Nunca conoceremos la paz de vivir en la voluntad de Dios, viviendo, mi amado hermano, en una vida de pecado. Quiero que usted entienda eso. Nunca vamos a poder tener la paz de Dios en nuestra vida, viviendo en una vida de pecado. Quiero decirte algo. Si estás en esa condición, al final estamos ganando algo. El Espíritu Santo constantemente se está diciendo, no lo hagas, no lo veas, no lo digas, o lo que sea. Pero está ahí, y está en esa pugna, en que tu espíritu está luchando contra la carne para saber quién es el que tiene el poder o la autoridad sobre tu vida. Cuando nosotros sometemos, mi amado hermano, nuestra vida a seguir el pecado, verdaderamente nosotros vamos a convertirnos
lo que dice en Santiago capítulo 4. Vea cómo Dios lo establece, mis hermanos. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Dice así, Santiago capítulo 4, dice el verso 4, dice: oh amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, aquí estamos poniendo un ejemplo. Si usted sabe que si tienes amigos que son muy influyentes en hacerte caer en el pecado, mi amado hermano, y usted anda con ellos, pues el Espíritu Santo que está en tu corazón te va a redarguir y te va a decir: pero ¿por qué andas con ellos? Ellos no están ofreciéndote nada, te van a hacer caer, te van a apartar de la vida espiritual que Dios quiere. Entonces, esa intranquilidad es lo que realmente Dios quiere evitar en tu vida. Realmente tenemos que ser de un solo lado, o del Señor, mi amado hermano, o verdaderamente del mundo. Pero Dios quiere sinceramente que usted y yo seamos verdaderamente obedientes. Es como el tema que se trajo mucho tiempo atrás acerca de que creyentes o discípulos. Hay mucho creyente, pero no quiere ser discípulo de Dios. Y hay discípulo que sí quiere ser seguidor de Jesucristo. Y tenemos que entender esta parte, mi amado hermano. Ahora, tenemos que estar firmes respecto a nuestro servicio a otros. Tenemos que entender, mi amado hermano, verdaderamente lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 10 al 11. Hebreos 6, capítulo 6, versos 10 y 11 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, mi amado hermano, en cuanto a eso tenemos que entender esa parte, ¿verdad? Tenemos que al servir al Señor encontraremos esa paz que Dios quiere que nosotros mantengamos también. Porque esto provoca también que quite la atención de nuestros propios problemas. Cuando usted se dedica verdaderamente, mi amado hermano, a servir a otros y se preocupa por la necesidad de otros, se preocupa por orar por otros, entonces esa preocupación o esa situación de problemas propios, mi amado hermano, se va a dar cuenta de que al final y al cabo hay una cosa interesante. Hay hermanos que posiblemente están viviendo cosas más difíciles que la que se está viviendo. Y al final usted se da cuenta: gracias Señor te damos, porque verdaderamente nos tiene con misericordia. Y entiendo también de que hay otras personas que tienen problemas más grandes que nosotros y tienen esa paz que sobrepasa todo ese entendimiento. Saben, mis hermanos, en cuanto a esto tenemos que estar firmes también en resistir a Satanás. Dice la palabra del Señor ahí en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8. ¿Saben? Ese es nuestro mayor enemigo. En el momento que usted entregó su vida a Jesucristo, usted se compró un enemigo y acérrimo, un enemigo que odia a Dios y que te odia a ti, que odia y me odia a mí por ser creyentes, porque ya no somos parte de Él o parte de la vida que Él quiere que nosotros sigamos. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Pedro capítulo 5 verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿cómo lo tenemos que resistir? El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces nos damos cuenta, mi amado hermano, que verdaderamente para poder resistir al diablo, tenemos que resistirlo mediante la fe, primero. Segundo, siendo sobrios, en otras palabras, entendiendo que las artimañas del enemigo nos van a querer hacer caer sobre cosas que realmente nos puede afectar espiritualmente, y velando. Tenemos que estar siempre atentos a las circunstancias que están sucediendo ahí, para poder nosotros entender, mi amado hermano, que el enemigo no se va a quedar tranquilo hasta que usted verdaderamente caiga. Pero Dios no quiere que usted caiga. Dice la palabra del Señor, tenemos que resistirlo en la fe. ¿Dónde dice más? Dice Santiago capítulo 4, verso 7. Dice el Señor así: someteos pues a Dios,
resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabe, mi amado hermano? Cuando dices esta palabra someteos es, ¿por qué no volvemos otra vez a Dios? ¿Por qué verdaderamente no nos acercamos más a Dios? Para que nosotros volvamos nuevamente, mi amado hermano, a tener esa paz y a tener verdaderamente esa tranquilidad que da cuando un creyente está en paz con Dios, porque anda en la voluntad de Él. Qué lindo es saber, mi amado hermano, que usted puede vencer una tentación como la venció José. José decía, ¿cómo yo haría ese tan grande mal contra Jehová? Ese es un corazón que realmente está en línea y en la voluntad con Dios. Lo único que Dios quiere, mi amado hermano, es una decisión. Y es lo que verdaderamente Él desea. Otra cosa, ya vimos que era fe, ya vimos que era ser sobrios, que era necesario también estar velando. Pero también, mi amado hermano, ya para ir terminando esta primera parte del video, dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 6, es necesario que nosotros nos pongamos esa coraza de la fe. Y eso es lo que necesitamos. Verdaderamente ya hay posiblemente muchos creyentes, mi amado hermano, que ya su coraza está resquebrajada, ya tiene una coraza que realmente no le está funcionando para nada. Pero dice la palabra de Dios, y leo aquí, dice Efesios capítulo 6, el verso 14 dice, el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para terminar, mi amado hermano, y sobre este punto, en la próxima vamos a traer otro punto. Acordémonos, vamos a ejemplificar ese aspecto. ¿Cómo venció Jesucristo la tentación? Cuando Jesucristo, en este caso y cuando Satanás llegaba con alimento, decir, de ir a estas rocas que conviertan esas piedras en pan, y decía el Señor, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga a la boca de Dios. ¿Se dan cuenta, mi amado hermano? Quizás muchas veces nos vamos a encontrar ante circunstancias que nos van a facilitar muchas cosas, pero realmente nos van a ir en detrimento de mi fe y de lo que yo creo en Dios. Valora eso, que realmente, mi amado hermano, no todo lo que brilla en este mundo es oro. Como conclusión, en este punto, vamos a recordar los primeros aspectos. Dios quiere buscar la paz en usted. Dios quiere que usted tenga esa paz. Pero esa paz, primeramente, tenemos que estar firmes en la lealtad hacia Dios, firmes en resistir el pecado, firmes respecto al servicio a Dios y firmes en resistir a Satanás. Si usted, mi amado hermano, aplica eso en su corazón y en su mente, verdaderamente Dios y usted van a estar en paz porque está dando la buena batalla de la fe. Vamos a orar. Que Dios Altísimo me lo bendiga. Amado Dios y Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad y tu misericordia. Bendice, Señor, este pequeño mensaje que se ha expuesto, Señor, para que nuestros hermanos puedan alcanzar nuevamente fortaleza, coraje, Señor, para que puedan tomar decisiones, Señor, sabiendo que la mejor vida, Señor, es la que podemos estar cerca de ti. Tu palabra enseña, dice que es mejor verdaderamente estar en tu voluntad, Señor, en Salmo 73, 28, y realmente nos enseña, Padre Eterno, que es mejor estar en tu voluntad, en tu presencia, que verdaderamente, Padre Eterno, estar en otro lado. Quiero pedirte, por favor, por fortaleza y por mis hermanos que van a ver este mensaje, para que tú le fortalezcas. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos la próxima semana o la próxima oportunidad que nos toca predicar, mis hermanos. Que Dios Altísimo me los bendiga.